Otra de las situaciones que vemos también muy frecuentemente cuando hablamos con nuestros clientes es que aún a día de hoy su base de datos de candidatos no está optimizada, no tiene un histórico real por el que podamos apoyarnos de cara a un nuevo proceso de selección, o incluso que al buscar en él tenemos que dar exactamente el resultado que queremos buscar porque no reconoce la diferencia entre acentos, o si no marcamos ese acento perdemos el resto de candidatos que están escritos de la misma manera sin esa tilde. Esto no solamente ocurre porque aún vengamos utilizando Excel, por ejemplo, o Google Sheets, que al final lo que hacen es que tenemos un archivo en local o en la nube, pero que no es seguro en caso de una pérdida de información y es muy difícil poder recuperar un histórico si pasa algo por lo que se pierde, y que además no garantiza que podamos cumplir la protección de datos y por ende la ley. Es por esto que Viterbit muy desde el principio tuvo muy claro que una de las cosas que quería poner para vosotros en la herramienta fue una capacidad de filtrado muy potente, y que además pudieseis contar con una base de datos que sea optimizada, que tenga histórico, que sea sencillo buscar y que al final contéis con una herramienta potente que os va a apoyar en vuestro día a día. Si vamos al apartado candidatos, es donde vamos a acceder a nuestra base de datos. Quitaremos en este caso los filtros que teníamos aplicados. Y siempre antes de empezar a enseñaros los filtros, me gusta enseñaros que tenemos 342 resultados ahora mismo dentro de nuestra base de datos. Como os decía, Viterbit apostó muy fuerte por la capacidad de filtrado de la plataforma y nos apoyamos en los filtros booleanos, que no solamente buscan un resultado concreto, sino que dentro de nuestras opciones podemos buscar por parámetros como y, o, contiene, no contiene, contiene todas estas, no contiene ninguna de las siguientes, está vacío, lo que hace que al final vuestra capacidad de filtrado sea prácticamente ilimitada. No solamente buscamos además información que esté contenida dentro de la ficha del candidato, sino que podemos buscar incluso dentro del currículum, es decir, de un archivo que está presente dentro de la ficha del candidato. Antes de empezar a aplicar filtros para enseñaros cómo funcionan, siempre me gusta enseñaros hacer un pequeño scroll por el menú para que veáis la cantidad y la extensión que tenemos en cuanto a diferentes filtros. Estos filtros al final podemos incluso filtrar, y esto es tremendamente importante, por dos cosas muy interesantes. La primera es información adicional que creemos en las fichas de los candidatos. Esto es información que es importante para nuestra tipología de negocio y que solo aplica en nosotros, por ejemplo, pero que para nosotros es algo tremendamente importante poder buscar por ella. Pongamos, por ejemplo, que necesitamos sacar todos los candidatos que tengan el carnet de manipulador de alimentos. Podríamos dejar esta información en información adicional, valga la redundancia, y buscar por ella. Además, podemos incluso buscar por resultados específicos que aparecen tras que los candidatos hayan completado cuestionarios, killer questions, evaluaciones, preguntas diferentes, incluso por la nota que hayan obtenido, pudiendo llegar en este caso a una capacidad de filtrado increíblemente personalizada. Volviendo a nuestra lista desplegable, vamos a empezar a aplicar algunos filtros para que podáis ver también la capacidad de filtrado de la plataforma. Siempre me gusta enseñar el primero, recordando que teníamos 347 candidatos en la base de datos, que quiero buscar un resultado que esté dentro del currículum. Simplemente buscando el nombre del filtro, información dentro del currículum, aquí empezamos a ver los filtros booleanos. Contiene, no contiene, está vacío, cualquier valor. Pongamos que contiene la palabra inglés dentro del currículum. Como veis, no he marcado la tilde en inglés. Sería indiferente que la marcase o que no, porque Viterbit es capaz de diferenciar los resultados sabiendo que son lo mismo. Entonces aquí no nos va a dar una segmentación o un sesgo de la base de datos que sea errónea y que pueda implicar que obtengamos errores o bases de datos incompletas al hacer búsquedas. Dándole a añadir condición, acabamos de añadir el primer filtro, y si nos fijamos, de nuestros 340 y tantos candidatos nos quedan 176. Pongamos ahora que además queremos buscar en nuestra base de datos no solamente candidatos que en su currículum contienen la palabra inglés, sino que, por ejemplo, dentro de sus skills, de sus habilidades, contiene, por ejemplo, Java. Por supuesto, Viterbit ya nos está ofreciendo una base de datos y una serie de listas y de opciones para que podamos incluso filtrar por ahí. Pero busquemos a partir del lenguaje de programación Java.
lo añadimos y vemos que solamente tenemos un candidato que cumpla estos dos requisitos. Como hemos hecho una búsqueda muy específica, voy a eliminar esta última búsqueda para poder seguir haciendo búsquedas. Pongamos, por ejemplo, que queremos encontrar en nuestra base de datos todos los candidatos que en su currículum tengan inglés y que además su fuente sea que hayan venido de LinkedIn. Aquí, si nos fijamos, tenemos otro tipo de filtros dentro de los filtros booleanos. Es igual a, no es igual a, es cualquiera de los siguientes, no es cualquiera de los siguientes, está vacío o cualquier valor. Vamos a darle a que es igual a, aquí tenemos todas las fuentes que yo tengo dentro de mi herramienta y buscaremos LinkedIn que está aquí. Podríamos seleccionar varias, de todas maneras, pero simplemente por seguir con la lista que estábamos creando, con este filtrado, vamos a seleccionar LinkedIn y vamos a añadir la condición. Ahora mismo nos quedan 70 resultados. Podemos hacer un último filtro, por ejemplo, pongamos que la nota media de las evaluaciones, como os comentaba, esto es tremendamente interesante. Pongamos el caso de que necesitamos compartir estos candidatos y queremos compartirlos sabiendo que son los candidatos que han obtenido muy buena nota en nuestras evaluaciones internas y que sabemos y tenemos identificados que son candidatos muy interesantes. Vamos a poner que en este caso sea mayor que, no vamos a ir ni al es igual, ni al no es igual o al está vacío. Vamos a ir exactamente a es mayor que y vamos a poner un 3, por ejemplo. Aquí nos está enseñando los dos candidatos, que si nos fijamos aquí a la derecha ya pone evaluaciones, que han obtenido más de un 3, que en su currículum tienen la palabra inglés y que además su fuente es igual a LinkedIn. Como veis, no voy a entrar a más capacidad de filtrado porque ya habéis visto que es una capacidad enorme. Como veis, al final vais a poder contar con una base de datos por la que vais a poder filtrar de forma muy sencilla y muy rápida, pero es que además contad con que imaginaros que esto es una búsqueda que hacéis muy frecuentemente porque son candidatos que os piden de manera recurrente o posiciones que son complicadas de llenar y necesitáis entrar a hacer consultas dentro de vuestra base de datos. Podríais, por supuesto, guardar esta segmentación, dándole aquí, podríamos poner el nombre, en este caso le pondremos test, y por supuesto podremos pedirle a Biterbit que lo guarde a nivel local solamente a nuestro usuario o que esta búsqueda esté disponible para todo el equipo. Pongámosla que esté disponible para todo el equipo. Con esto nos aseguramos de que siempre vamos a tener este filtro, esta búsqueda que hemos hecho que para nosotros es importante a mano y que sobre todo cuando hagamos esta segmentación y entremos sabremos que nuestra base de datos va a estar actualizada porque todos los candidatos que hayan sufrido cambios o que hayan sido añadidos que cumplan estas condiciones se irán añadiendo o saliendo en función de lo que ocurra acorde a los movimientos y las acciones que ocurran dentro de nuestra base de datos. Y con esto solamente queríamos contaros la capacidad de filtrado de Biterbit y que contéis con que vais a tener una herramienta súper potente que no os va a dificultar vuestro día a día y que siempre os va a ayudar a dar la respuesta que necesitáis a vuestros procesos de selección.